Qué lindo estar con ustedes acá. Y sobre todo porque quiero contarles sobre un tema que todos conocemos, que todos lo tenemos muy cerca, pero que muy pocos reflexionamos sobre su importancia. Y este es la pérdida y desperdicio de alimentos. Está tan cercano a nosotros porque todos comemos, y creo que todos los que estamos aquí hemos comido regularmente 2 o 3 veces al día, que no nos damos cuenta que hay muchísimos que no tienen que comer. Y nosotros, los que comemos, estamos desperdiciando cantidad de comida todos los días. Mi preocupación empezó hace unos 15 años tal vez, en que asistí a una conferencia sobre el agua en Estocolmo. Y mi comida favorita es el desayuno. Bajé a desayunar, era un hotel bastante grande, habíamos unas 300 personas probablemente en el hotel y un comedor inmenso, a lo sueco. Eso quiere decir con delicias en mesas pegadas a las 4 paredes, de las que uno no ve normalmente. Mesas de quesos, mesas de jamones, mesas de salmón, de pastas, de pan, de fruta. Maravilloso el buffet. Y tomé mi plato y me puse a recorrer la mesa y me di cuenta que en cada mesa había un letrero, no muy grande, pero con letras bien grandes, que decía: sírvase lo que va a comer, lo que deje en el plato le vamos a cobrar. Me pareció un mensaje fuerte y raro, que solamente podía encontrar en un hotel en Estocolmo. Pero me puse a ver alrededor a las mesas, a los comensales, a quienes estaban tomando el desayuno ahí conmigo, y vi que los platos no tenían ni una miga cuando estaba vacío. Que personas se levantaban nuevamente a tomar otro pedazo de pan, o más jamón, o más salmón, o más fruta, pero que se terminaban absolutamente todo. Me quedé con las ganas de saber un poco más, porque me impresionó mucho el letrero y el comportamiento de los comensales. Y cuando me puse a estudiar el tema, me di cuenta que aquí había que tratar mucho los hábitos y el comportamiento de las personas. Y que el tema tiene que ver con economía. Fíjense ustedes que ninguno de los comensales dejaba comida en el plato porque le iban a cobrar. O sea, tiene que ver con mi bolsillo. Tiene que ver con seguridad. La seguridad para muchos que no tienen tanta comida todos los días y que no saben de dónde vendrá la comida para el día siguiente. Tiene que ver con biodiversidad, porque los territorios agrícolas, cuando ya dejan devastado el suelo porque ya no les rinde lo suficiente, se mueven más adelante destruyendo praderas, destruyendo bosques, tomándose ecosistemas que deberían estar íntegros. Y los van tomando, y eso quiere decir destruyendo ecosistemas naturales y probablemente destruyendo una biodiversidad que todavía no la conocemos. Tiene que ver también con el agua. No sé si ustedes saben que en la agricultura utilizamos la tercera parte del agua dulce del planeta. Tercera parte del agua dulce. Y de esa agua que se va a la agricultura y ganadería, la tercera parte se pierde. O sea, no cumple con una función. Y en un planeta donde el agua es escasa,
cada vez más escasa en algunos lugares del planeta, este tema tiene importancia. Tiene que ver con la crisis climática, porque los alimentos desperdiciados se van a la basura. Y una vez que llegan al relleno sanitario, estos alimentos enterrados ahí en el relleno sanitario empiezan a emitir gases. Si es que la pérdida y desperdicio de alimentos fuese un país, sería el tercer país contaminador por emisiones de gases. China, Estados Unidos y pérdida y desperdicio de alimentos. Terrible. Y eso nos lleva también a pensar que aquí hay un tema de ética, de solidaridad. Estamos desperdiciando la tercera parte de los alimentos producidos y esta noche se van a dormir sin comer 800 millones de personas. Ética y solidaridad. El problema no es del norte, no es de Occidente. Hace pocos años decíamos que esto de la pérdida de alimentos está principalmente en los países más consumidores. No es así. El problema es nuestro. Está en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y todos con comportamientos igualmente irresponsables. Y yo diría, en muchos casos, una irresponsabilidad que nace de la ignorancia. Tenemos, por lo tanto, que hacer algo. Y no necesariamente ese algo va a venir desde arriba, desde los gobiernos, desde las políticas públicas. La política pública tiene que ser el resultado de una presión social. Y con eso quiero decir que cada uno de nosotros tiene que hacer algo. Una familia de 4 o 5 personas por semana pierde $7 al desperdiciar comida. Raro, ¿no? Y fuerte, porque si multiplicas esos $7 por semana, es un presupuesto significativo de una familia. Sin embargo, vamos al mercado y todos cometemos este error. Nos emocionamos de ver una fruta que no estaba ahí, que no he comido hace tiempos, o los tomates están tan lindos que no voy a comprar 5 sino 10. Y cualquier otro producto que llega el domingo y nos encontramos con que todavía quedan en la refrigeradora, que están empezando a dañarse y que lo tiramos a la basura. Ese comportamiento es casi automático. No pensamos mucho. Si vemos los tomates que están ya medio suavecitos, no es que los ponemos en la olla para hacer una rica salsa de tomate, sino que directamente la lanzamos a la basura. En el Ecuador y en el resto del mundo, el tema de cambio climático, de crisis climática, es cada vez más fuerte. Y si unimos la emisión de gases, el impacto en la crisis climática, tenemos obligatoriamente que hablar de seguridad. Seguridad alimentaria y seguridad humana, desde todos los sentidos, incluyendo la salud. Les he compartido estos datos medios dramáticos,
fuertes, pero no les quiero dejar deprimidos. Quisiera más bien hablar de qué podemos hacer. Y podemos hacer cantidad de cosas. En primer lugar, identificarnos como consumidores. Todos nosotros somos parte del buen consumo o del mal consumo. Y el rato que reconocemos que todos somos consumidores, vamos a empezar a pensar y a calcular o a decidir qué puedo hacer yo para que cambien las cosas. Y como les decía hace un momento, tienen que cambiar desde la sociedad, desde nosotros. Muchas veces, desde pensando en las culturas de todos los continentes, vemos que poner bastante comida en la mesa es una señal de demostrar a un huésped que estamos bien, que estamos alegres de recibirlos. Y ponemos una tal cantidad de comida que sobra la mitad y botamos lo que sobró. Pero las culturas y las formas de comportamiento culturales o tradicionales no es que se pueden, se deben cambiar cuando es necesario. Y ese cambio empieza a través de conversaciones en la familia, conversaciones en el edificio, en el club, en el colegio, en la ciudad donde vivimos, en el pueblo donde vivimos. El empezar a tratar el tema como un problema para ser parte de la solución. Y eso es lo más importante de todos. No nos va a venir desde arriba. Desde arriba vino una decisión en China, que es una dictadura, como saben ustedes, donde Xi Jinping dijo, a partir de mañana, todas las mesas, en todas las mesas, se va a servir un plato menos que el número de personas. O sea, 10 personas en la mesa, se servirán 9 platos. ¿No saben ustedes el cambio que fue? Un cambio chiquito aparece, pero que en esa cultura y en esa forma de relacionarse con los alimentos, las cosas cambiaron al día siguiente y tienen un impacto importante. Una de los comportamientos negativos que tenemos es aquel que tiene que ver con cómo escogemos la comida. Si nos vamos a cualquier mercado en Quito, nos encontramos, en Quito, en el Ecuador, en cualquier parte del mundo, nos encontramos con que todas las zanahorias son del mismo tamaño, del mismo color y perfectas. Lo mismo con los guineos, lo mismo con las manzanas, lo mismo con cualquiera de los productos que están ahí. Y si por ahí el comprador de ese mercado ve que una de las zanahorias está chueca, ya no le compra. Y generalmente esa zanahoria chueca viene de un pequeño agricultor y esa es su única actividad económica. Y no puede llegar al mercado porque nosotros los consumidores decidimos que no vamos a comprar lo que no está perfecto. Y si cerramos los ojos y alguien nos da un pedazo de manzana, no vamos a saber si esa manzana tenía un puntito negro o no. Probablemente sabe mejor que aquella que no tenía ningún puntito. Entonces, además de todos esos temas profundos de las amenazas que crecen para la sociedad, tenemos que pensar también en que la relación con el mercado tiene que cambiar. Ustedes, estoy segura que todos ustedes o la mayor parte se fijan más que en el paquete o en el producto
en un letrerito de este tamaño que dice fecha de expiración. ¿Sí o no? Y le creen. Lo peor de todo es que ustedes y yo antes creía en la fecha de expiración. ¿Cuál es el propósito de ese letrerito chiquitico? El propósito es hacer que se mueva el producto desde el campo al mercado, al consumidor y a la basura. Mientras más reciclamiento, a mí como productor me va mejor. ¿No es cierto? Y si el consumidor empieza a cuestionar la fecha de expiración, se va a reducir esa circulación de los alimentos en el mercado. No le tengan miedo a eso, porque hay muchos agricultores responsables, ganaderos responsables, que ya están trabajando con sus gobiernos en cambiar los criterios de las fechas de expiración. Y además, hagamos lo que hacían nuestros abuelos o bisabuelos, que es olfatear, sentir, topar y ver el producto antes de botarlo a la basura. Por supuesto, un pescado me va a empezar a apestar a los pocos días, pero frutas, legumbres e inclusive los enlatados, si es que no hace clic la lata, que significa que hay aire adentro, puede vivir varios meses más. Varios meses más. No le hagan caso al letrerito. Y más bien presionemos a los mercados para que no se tire a la basura estos productos. ¿Y basura qué quiere decir para una ciudad o una población? Quiere decir que el destino de esos alimentos es un relleno sanitario. Y el relleno sanitario fue construido para botar basura, no para botar alimentos. Nos toca a todos nosotros trabajar en cambiar estos comportamientos, en buscar en las redes la construcción de bancos de alimentos que recogen comida y la distribuyen a los más vulnerables, orfanatos, ancianatos, sectores dedicados a proteger a los emigrantes y a todos aquellos que necesitan alimentos para por lo menos comer una vez al día. Ojalá salgan convencidos el día de hoy. Muchas gracias.